Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la Sala 4 TV. El día de hoy vamos a hablar sobre economía con dos expertos del Colegio de Economistas, uno de ellos expresidente, el señor Ricardo Brum, doctor, y el doctor Dante Alarcón. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Doctor Ricardo, aquí en la Sala 4 TV nos gusta que ustedes se presenten a sí mismos y nos cuenten un poco de su trayectoria, si es tan amable. Sí, cómo no. Pues en primer lugar, muchas gracias por esta invitación a nuestro presidente de la Federación de Colegios de Economistas de México. Y bueno, yo fui presidente de la Federación en el periodo 2020-2022 y sigo colaborando con el colegio desde hace 50 años. Igual número de años tengo de impartir cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo escritos 13 libros y algunos, pues, básicamente sobre la economía mexicana y otros sobre la historia del capitalismo. Básicamente es lo que yo quisiera destacar. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Doctor Dante, también un gusto tenerlo aquí como siempre. Por favor, cuéntenos. Nuevamente agradecerte a ti y a tu auditorio la invitación, la oportunidad de compartir con ustedes las actuales preocupaciones de la economía. Como bien saben, tengo licenciatura también en la UNAM, un posgrado en Argentina y algunos estudios de posgrado en Inglaterra, y he sido gratamente otorgado un reconocimiento por parte del Senado con un honoris causa en los años pasados. He sido funcionario público, he estado 32 años en la docencia y bueno, actualmente me desempeño en el colegio, en la federación, como presidente electo de la Federación de Colegios. Bienvenido. Bueno, pues vamos de lo global a lo local. Si les parece bien, cuéntenos un poco, un breve análisis sobre la coyuntura macroeconómica mundial actualmente. Muy bien, me parece buen punto de partida, partir de lo general, el mundo, los sistemas, hasta aterrizar en México y lo actual, lo que está ocurriendo y que hoy es sin duda el tema más preocupante mundialmente, no solo en Venezuela, sino en China, en Rusia, en Estados Unidos, por supuesto, y en México. Yo quisiera comenzar, siempre me gusta citar un epígrafe que hoy en la mañana me resultó muy adecuado, que apareció en un periódico y que dice así este epígrafe. Dice: hace 2 siglos, siendo Venezuela colonia española, fue obligada a entregar todos sus bienes y producción a ese imperio. La explotación y demás abusos llevaron a la insurrección generalizada y de ahí a la independencia de la nación de Bolívar. Se cierra la cita. Yo creo que este epígrafe o este pensamiento, como le queramos llamar, es muy adecuado para lo que está ocurriendo ahora. O sea, no es un fenómeno nuevo, pero sí tiene implicaciones más desastrosas que pudieran llevar a la humanidad o al planeta como tal a una situación pues muy delicada, ¿no? Porque los organismos internacionales como la ONU o como la OEA en el caso de América Latina, pues son floreros, no tienen su marco legal, pero nadie lo cumple, ¿no? Vivimos una anarquía en ese sentido y los órganos, las Naciones Unidas con sus casi 200 miembros, no es posible que 198 estemos pensando en una salida adecuada
y tan solo 2 países como Estados Unidos e Israel logran parar cualquier propósito de paz, y esto es pues muy preocupante. Entonces, ¿cómo veo yo al capitalismo ahora? Lo he estudiado durante 50 años. Lo estudié en su época de oro y ahora lo estudio en su época de decadencia total, ¿no? Decadencia total por varios indicadores que iremos citando en el momento. Sigo un planteamiento de 2 autores que tienen mucha influencia teórica y académica en mis libros, que es la Escuela de Nueva York, con una revista que se llama Monthly Review. Se califica al capitalismo de hoy. No hay que olvidar que este capitalismo que surgió en la época de la Revolución Industrial ya tiene mucho desgaste, aunque ha tenido readaptaciones muy consecutivas. Yo creo que de esta ya no sale. Ese es mi planteamiento, por lo que voy a decir. Estamos hablando de un capitalismo catastrófico. O sea, no exagero ni estoy maximizando el concepto. Es verdaderamente catastrófico por 3 elementos. O sea, ya no podemos hablar de que es una crisis pequeña, un catarrito, no. Está viviendo una degeneración completa en 3 niveles. El primero, una crisis económica terrible en Estados Unidos. En segunda, un capitalismo que está destruyendo la ecología de este planeta y se oponen a reconocer que vivimos en un ambiente de calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto también hablamos de un capitalismo uno ecológico, uno económico y el otro epistemológico, del cual salimos hace poco tiempo, ¿no? Y tuvimos casi 2 años y medio de COVID, en donde todas las economías del mundo tuvieron retrocesos en su PIB. O sea, esa epidemia que causó millones y millones de muertes, pues tiene que ver mucho el capitalismo que está medio funcionando en algunos lugares. Esto me lleva a plantear, esta ya es una idea propia, de este capitalismo catastrófico que le llamo la triple C, ¿no? O sea, a la ecología, la triple E, perdón, la ecología, la epidemia y la economía, ha salido a relucir que vivimos una crisis civilizatoria, tanto en Occidente como en Oriente. O sea, ya no hablamos de un mundo unipolar como hace con la globalización. Hoy hablamos de un mundo bipolar en donde por un lado está el Occidente con Europa, Estados Unidos, América Latina, algunos países de América Latina, y Oriente, que es fundamentalmente China y Rusia. Entonces, estamos viviendo una confrontación de 2 civilizaciones que piensan diferente, que tienen culturas diferentes, una a raíz de la cultura grecorromana y la otra a través de la cultura en donde se dio una relación entre la cultura persa, la cultura egipcia, hasta llegar a la cultura china y los mongoles, en fin, esa es la civilización oriental. Venían funcionando relativamente bien hasta hace unos 10 años. Venían funcionando más o menos bien, de que decíamos, bueno,
Oriente se está occidentalizando y Occidente se está orientalizando. O sea, había más o menos esa, escuchamos por ejemplo, pues el Feng Shui o el Kung Fu, empezaron a circular en Estados Unidos. O veíamos que fábricas de Coca-Cola o de Burger Boys, en fin, en China o en Pekín, en Rusia. Pero eso se terminó. Hoy están confrontados y me temo que de esa confrontación no va a salir nada bueno. Una prueba de ello es esta invasión pues prácticamente de principios de este año, en donde Estados Unidos revive o recuerda que impulsó una doctrina Monroe de América para los americanos, ¿no? Y la quiere revivir cuando ya pasaron la época de las colonizaciones. Esto se llama neocolonialismo irracional, en donde no podemos permitirlo. Entonces, tendrá que haber una recomposición, de estas dos civilizaciones, porque o nos ponemos de acuerdo o este mundo va a vivir terribles guerras, ¿no? Locales. Y esto lo comento con mucha preocupación porque este señor que se ostenta como presidente de Estados Unidos está propiciando que, o lo ha dicho de alguna manera directa, que el siguiente es Colombia y el siguiente es México. Digo, nosotros ya pasamos por eso. En 1847 nos robaron medio territorio. Hoy no podemos permitir que nos roben ni 1 milímetro. Por eso es que estamos del lado de una solución pacífica en donde se retiren las tropas, en donde se restituya la democracia en Venezuela y en donde se juzgue a Maduro, donde se tenga que juzgar en su país, no por leyes extranjeras, por la forma en que lo sustrajeron de su país y los cientos de muertos que hubo. Lamentablemente los medios o algunos medios no lo manejan así. Dicen que fueron 32 nada más o que 90 o que 100. No, fueron miles de muertos. Entonces yo ahí lo dejo. ¿Cómo nos va a impactar esta situación en México? Bueno, pues será en el siguiente bloque, ¿no? Así es, doctor. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Siguiendo la misma línea de pensamiento, yendo un poquito más a la temática, digamos, práctica, yo destacaría 3 o 4 elementos. Primero, las principales economías del mundo están padeciendo un proceso de despoblación, ¿sí? De despoblamiento. No solo el caso de Estados Unidos, en el caso de Alemania es muy, muy claro. Por supuesto, las generaciones nuevas en los casos de Inglaterra o países como Francia, y esto evidentemente genera toda una serie de requerimientos de atención para las terceras edades. Esto tiene evidentemente repercusiones desde el punto de vista económico, ¿no? 2, se ha desatendido la agenda de descarbonización. Desafortunadamente, en esta misma lógica de toma o de secuestro de recursos petroleros, está más en la lógica de seguir consumiendo energía fósil, ¿no? Más que haber atendido la agenda de los demócratas, por ejemplo, en Estados Unidos o incluso en México, nuestra compromiso con la descarbonización se ha desatendido, se han reducido. En este año se van a reducir recursos a Semarnat, por ejemplo, y esto va a tener repercusiones en el calentamiento global, como lo señalaba el doctor. Esto a nivel global. Y, por supuesto, hay un elemento muy importante que es la desglobalización. Ya lo mencionaba de alguna manera el doctor.
¿A qué voy? En algún momento de éxtasis de la globalización, los motores de la Ford se producían en la India, se armaban en alguna parte de las plantas aquí en América y se entregaba el producto, un Focus o cualquier otro carro de la Ford, con componentes armados en distintas partes del mundo. Esto se está acabando. Esto se está acabando de manera tal que cada país está viendo por sus intereses, se están imponiendo aranceles en todo el mundo, ¿no? O bueno, por lo menos en una parte del mayor demandante del mundo, y esto hace que la OMC calcule una reducción o un crecimiento muy, muy tenue, muy débil del comercio internacional. La OMC calcula para 2026 un comercio de apenas el 0.5% contra el 2.4% que traíamos en 2025. ¿Cuál es el efecto último que quiero destacar? La desdolarización. Es decir, por toda la forma en cómo se han impulsado las políticas monetarias, por la forma en cómo se están estableciendo nuevas reglas de comercio internacional a través de alianzas como BRICS, lo que ha sucedido es que la demanda y la participación del dólar en el comercio internacional se viene reduciendo. Esto es bueno para el caso mexicano. Nuestro peso se ha fortalecido y se seguirá fortaleciendo. Pero si bien el dólar sigue siendo la moneda referente, la divisa referente en el comercio internacional, también es cierto que su volumen en las transacciones internacionales se ha reducido a partir de todo este caos, de esta crisis económica que describe el doctor, de irregularidad, de volatilidad, de especulación que se ha desatado con medidas de arancelarias o de políticas de comercio internacional restrictivo que afectan evidentemente al dólar. Y en su momento tendré más elementos para aportar específicamente en el caso de la economía norteamericana. Si les parece bien, en el siguiente bloque abordamos el tema Norteamérica, pues procesos complejos que estamos viviendo el día de hoy en el mundo. Vamos a una breve pausa y continuamos con esta interesante y enriquecedora charla.